Pues muy buenas a todos televidentes de María Visión. Otra semana más nos vemos en este programa sobre eclesiología. Y si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de la fundación de la Iglesia por Jesucristo en el tiempo y hablamos de las palabras, de sus palabras que pronunció sobre Pedro, la roca donde se edifica la Iglesia. Hoy vamos a hablar de los hechos. También los hechos de Jesucristo son importantísimos. Y veremos hoy cómo los hechos que se realizan durante un largo tiempo en su vida tienen la intención, junto con las palabras de Jesucristo, de esa fundación en el tiempo de la Iglesia, nuestra Madre y Esposa de Jesucristo. Veremos también cómo estos hechos son intencionados, llevan la intención salvífica de realizar ese proceso de fundación en la historia y con la existencia entera de Jesucristo en su vida terrena, en su vida mortal. No solo están las palabras, como decíamos antes, el Evangelio recoge junto a ellas abundantes hechos de Cristo que manifiestan su voluntad. Son, como veremos ahora, verdaderos actos fundacionales de la Iglesia, que carecerían de sentido si no estuvieran unidos a su intención de crearla y de organizarla en el tiempo y en la historia. Conviene advertir que Jesucristo, por supuesto, no utilizó ningún tipo de acta o instrumento jurídico para fundar la Iglesia. No hacía falta. Lo suyo fue ir forjándola poco a poco, mediante acciones y decisiones personales, en pasos sucesivos. Veamos brevemente de modo cronológico los principales. Y digo de modo cronológico porque esa es la mejor pedagogía para entender cómo estos hechos llevan implícito la intención de fundar la Iglesia en el tiempo junto con sus palabras. Primero vamos a hablar de la elección de los discípulos. Desde el comienzo de la vida pública, Jesucristo, muchos son los que le siguen espontáneamente, multitudes. Vemos como en muchos hechos, en milagros, en predicaciones, dice los evangelistas que iba en olor de multitudes, en masa. Recordamos, por ejemplo, ese evangelio de la hemorroísa, ¿no?, en el que dice que la apretujaban, es como si fuera una bulla de Semana Santa, ¿no?, aquí en Sevilla, ¿no? Esa bulla que está pegada una gente con otra, así va Jesucristo por su vida de predicación, su vida de milagros, en honor de multitudes. Por eso la hemorroísa decía que con solamente tocar la orla de su manto quedaba curada, porque era tal la bulla, era tal las personas que iban apretujando a Jesucristo que ella ni podía moverse para ponerse delante. Por eso Jesucristo pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles decían, Maestro, vas a preguntar quién te ha tocado y vamos apretujado, como diremos aquí en Sevilla, ¿no?, con sardinas enlatadas, ¿no? Vemos, por supuesto, que lo suyo es, de esta multitud que le seguía, él elige a 12 hombres varones, por supuesto. Y elige a unos cuantos discípulos, estos 12 que los llama él apóstoles, o que significa enviados. Y lo envía y lo elige para una misión concreta. La primera misión para los que elige es para que sea los cimientos de la Iglesia, en el tiempo y en la eternidad. Por eso, unido a Pedro, en comunión con Pedro, la Iglesia está fundada también sobre el colegio apostólico. En la roca de Pedro, pero también sobre el colegio apostólico, que son los primeros 12 apóstoles. Por eso decimos en un programa anterior que los obispos no suceden al anterior. Es decir, por esta elección que hace Jesucristo en el tiempo y en la historia, con esta intención fundacional, los obispos no suceden al anterior. Por ejemplo, don José Ángel no sucede a don Juan José, ni don Juan José sucede al cardenal amigo Vallejo, ni el cardenal amigo Vallejo a Abuelo Monreal, sino que don José Ángel sucede a los apóstoles. Por este hecho salvífico, por esta intención que lleva el hecho de elegir a los 12 apóstoles por parte de Jesucristo, que es el fundador, por supuesto, en el tiempo y en la historia de la Iglesia. Y lo elige con esta primera intención y después lo elige para que vayan a predicar. Predicar significa evangelizar, dar a conocer a Jesucristo. Los apóstoles, si repasamos todos los evangelios y toda la Sagrada Escritura,
¿Cuál es la intención del Antiguo Testamento? Pues es anunciar, hablar de que Jesucristo nacería como el Mesías. Todo el Antiguo Testamento va enfocado y está predispuesto para anunciar que nacería Dios hecho hombre en la historia, el Mesías. Pues los evangelistas, ya una vez nació Jesucristo, que vive, predica, hace milagros y por supuesto culmina la redención con los hechos salvíficos de su pasión, muerte y resurrección, ascensión al cielo y viene el Espíritu Santo. Jesucristo lo que hace es que elige estos 12 apóstoles para que le anuncien a Él. Los profetas le anunciaban para que iban a nacer el Mesías y los evangelistas anuncian a la persona de Jesucristo, que es en sí mismo la evangelización. Nosotros los cristianos no anunciamos, no damos a conocer una moral, una doctrina, que también, por supuesto, sino que anunciamos, consiste la evangelización en anunciar a una persona, quien ha salvado al mundo, que nos da la vida eterna, quien se ha entregado por nosotros, quien ha condonado y abolido el pecado original y la muerte eterna, Jesucristo. Para eso los elige, para predicar. Y predicar significa anunciar a la persona de Jesucristo, Hijo único del Padre y persona divina y hombre verdadero que se encarna y se hace hombre para la redención del mundo entero. Para eso lo elige a los 12, para predicar y también le dice Jesucristo, para que anuncien también el reino de los cielos, es decir, para que hagan extensible la Iglesia. Los obispos, cada uno en comunión con su presbiterio y su presbiterio en comunión con el obispo, se realiza esta misión salvífica de Jesucristo a los apóstoles. Se va extendiendo, fecundando y prolongando con su predicación la Iglesia hasta el día del juicio final. Por eso el Evangelio, por supuesto, de San Lucas lo refleja en su capítulo 10, versículo del 1 al 20. Y Marcos también lo refleja clarísimamente en el capítulo 1, versículo del 16 al 20. Hablamos también ahora a continuación de la vocación de los apóstoles. Una vocación que para lo que ha sido elegido, por eso son apóstoles, porque han sido elegidos para una vocación en concreto. Una elección ulterior, dice el concilio, el Lumen Gentium, que llevará a cabo todavía Jesús en su vida. Es escoger a 12 de sus discípulos, todos varones, para que le acompañen y para enviarlos a predicar. A estos 12 los llama apóstoles, es decir, enviados, los que continuarán en el colegio o grupo estable y les otorgará poderes de salvación, como los de bautizar, de perdonar pecados y celebrar la Eucaristía. Vamos a leer esta parte, uno de los 4 evangelistas, que es, por ejemplo, el Evangelio de Mateos, que dice en su capítulo 18: En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: os aseguro que si no cambiáis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, el mayor del reino de los cielos será el que se hace humilde como estos niños. Está enseñando qué es el reino de los cielos, en qué consiste el reino de los cielos y cómo se puede llegar al reino de los cielos y cómo se puede predicar e implantar el reino de los cielos estos apóstoles. Y dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, que le da el poder suyo a los apóstoles, y de los apóstoles lo da a los demás obispos y a los presbíteros como un servidor. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues decimos lo que decía el beato Marcelo Spínola, arzobispo de Sevilla, ¿no?, y cardenal de la Santa Iglesia Católica. Dice el beato Marcelo Spínola en una de sus pastorales de Adviento, que se la dedica y se la dirige a los sacerdotes del presbiterio de Málaga en el año de su entrada al pontificado de Málaga en 1886. Y le dice lo siguiente, que el sacerdote contiene todo lo que Jesucristo posee en el orden a la salvación. Fijaos cómo los santos escriben de parte de Dios y confirman el Evangelio siempre con su vida, sus predicaciones, sus cartas pastorales, sus escritos y sus predicaciones.
Vemos como en el siglo ya XIX y el siglo XX también, que él vive hasta 1906, el beato Marcelo Spínola habla continuamente a su sacerdote de esta grandeza que deja a los apóstoles, a los obispos y a los presbíteros. Todo lo que él deja a los apóstoles, estos 12 que él elige, se lo deja también a los obispos y sacerdotes de toda la historia hasta el día del juicio final. Y vuelvo a repetir porque es muy importante, es muy importante. Dice el beato Marcelo Spínola, y lo que dice después, lo dirá después el concilio, es decir, es un gran profeta que va profetizando sobre lo que después dirá la Lumen Gentium ya de forma dogmática. Y dice, todo lo que contiene Jesucristo en el orden de la salvación, lo contiene el sacerdote de cara a administrar también esa salvación. Por lo tanto, es algo muy importante. Cristo nos asegura y nos da certeza, y así lo hace, que al bautizar, al predicar, al perdonar los pecados, al casar, al impartir, en realidad los 7 sacramentos, está impartiendo, está concediendo, está fecundando a la Iglesia con todo el poder salvífico que Dios tiene, que Jesucristo tiene, que se lo confiere al orden sacerdotal. Esto que fue una intención de Jesucristo por primera vez en la historia, se lo concede a los apóstoles. ¿Y cuándo se lo concede a los apóstoles? ¿En qué momento se lo concede? Él los elige, pero le concede este poder salvífico de los sacramentos y su poder de salvación en el momento de la última cena. Ahí después hablaremos concretamente de este hecho también salvífico de Jesucristo. Y continuamos diciendo que la vocación de los apóstoles es significativa en todos sus pormenores. Ni siquiera el número de los 12 es casual, por supuesto. Nada en las Sagradas Escrituras, como nada en la vida del cristiano, es casual, es providencial. En la vida del cristiano, porque así lo dispone Jesucristo, a través de su persona, a través de su intención y de su fundación de la Iglesia, a través del tiempo, desde que nace hasta Pentecostés, nos da la certeza y nos ilumina, nos da la claridad, la seguridad de que Jesucristo, nada de lo que dice, habla, hace, predica y milagros y toda su existencia, que tiene lugar, por supuesto, actualizándose en la Iglesia de hoy, en la Iglesia de todos los tiempos hasta el juicio final, nada es casual. La vida cristiana no es nada, no, esto es suerte, esto es casualidad, no, eso es pagano. Decir que es una suerte, que es casual, eso es pagano. Cristo nos deja una clave en su existencia para el cristiano. Todo está dispuesto, pensado por la providencia divina. Él dice, en otra parte del Evangelio, dice, nada sucede sin que mi Padre lo permita. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados y mi Padre hasta que mi Padre no permite, no se cae un pájaro del cielo, no se cae un pelo de vuestra cabeza, viene a decir de forma confrontal las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, esta lección de los apóstoles nos dice a nosotros que no es casual, no es que Jesucristo le dice, bueno, pues estos 12 mismos. No, todo está pensado desde la eternidad, por el Padre, para que el Hijo lo realice en la historia y lo lleve en la historia y se prolonga la historia a través del Espíritu Santo, que es quien hace fecunda y prolonga la Iglesia hasta el juicio final. Por lo tanto, el número de 12 no es casual, es providencial, querido por el Padre, querido por el Hijo y querido por el Espíritu Santo. En cada acto salvífico, en cada hecho de Jesucristo, intervienen siempre las 3 personas divinas, aunque solamente lo vieran y lo conocieran, lo palparan, lo podían tocar a Jesucristo, la persona divina del Hijo de Dios. Este detalle de por sí solo denota también la intención de Cristo de crear un nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Por eso los 12 se atribuye y tiene su número elegido por Jesucristo a las 12 tribus de Israel. Este número de 12 es constante en la historia salvífica del pueblo de Israel. Por eso elige 12 apóstoles y no elige 9, no elige 13, no elige 15, elige 12. Porque es voluntad del Padre y voluntad expresada por el Hijo en la historia, para también hacer una
perfecta coinonía de estas 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles de forma providencial, de forma salvífica. Después tenemos que hablar, por supuesto, del primado de Pedro. Veíamos la semana pasada, ya en el epígrafe anterior, que Cristo prometió a Pedro darle de los demás apóstoles los poderes máximos. Es decir, los apóstoles, los obispos actuales, tienen plena potestad si están en comunión con Pedro, si están en comunión con el Papa. Y aunque el Papa actual esté enfermo, estuviera como estuviera, mientras el Papa vive, mientras el Papa existe, la comunión es perfecta, no se hace depender de la salud, no se hace depender de las circunstancias humanas, se hace depender solamente de los hechos históricos de Jesucristo, que son salvíficos, y de la palabra de Jesucristo, que es eterna y se cumple en todos los tiempos. Por eso, la palabra sobre Pedro y los hechos sobre Pedro tienen su vigencia hoy. Aunque el Papa esté ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, el Papa, por ser sucesor de Pedro, y los obispos, por estar en comunión con el Papa, tienen la plena eficacia, la plena potestad salvífica de este comentario que estamos haciendo y de las palabras y los hechos de Jesucristo en el Evangelio. Por lo tanto, la providencia de Dios, el poder salvífico de Dios, no se hace depender de las circunstancias humanas, ni de la salud, ni de la pobreza, de la riqueza, ni nada. Se basa y tiene su eficacia en que ha sido pronunciado por Cristo y con unos hechos e intenciones de Cristo. Se los conferirá, de hecho, después de su resurrección, haciéndole como pastor supremo de la Iglesia. Así lo refleja el Evangelio de San Juan, en su capítulo 21, versículos del 15 al 17, que ya en otras semanas pasadas hicimos hincapié. Vamos a hablar también de la Pascua, ¿no? Son hechos salvíficos importantísimos. Aunque toda la vida de Jesucristo es importante. En Cristo no podemos decir que es importante, más importante esto, más importante lo otro. Todo tiene su máxima importancia. Pero hay hechos, los hechos pascuales, que tienen una mayor relevancia, o una mayor visualización, o una mayor connotación, una mayor, pues, lo mejor de resaltar en la vida de Jesucristo, porque han sido hechos públicos o hechos, por ejemplo, como la crucifixión, la pasión y la resurrección. Pero tenemos que tener en cuenta que desde Jesucristo se encarna en el vientre virginal de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Madre de Dios, hasta que Él asciende al cielo y envía el Espíritu Santo, todos esos hechos, esa existencia, esa cincuentena pascual de Cristo en la tierra, tienen tanta importancia como todos los hechos de la existencia en su vida mortal de Jesucristo. Por lo tanto, los hechos del Hijo de Dios en la tierra, si faltara uno de ellos, quedaría incompleta pues la obra salvífica, porque todo tiene su razón de ser, su providencia, y todo estaba pensado y programado en el sentido que todo estaba querido. Querido significa amado, y con la intención de que se hiciera por el Padre en su Hijo Jesucristo. Por eso, ahora que estamos en la Cuaresma, vemos perfectamente como dentro de poco tiempo aparecerán en el Evangelio las tentaciones de Jesucristo, como el demonio le tienta y aparece varias tentaciones, pero Cristo es tentado en todo. ¿Por qué es tentado en todo? Para que nosotros podamos vencer la tentación. Si Cristo no hubiera sido tentado en todos los pecados que una persona pudiera cometer en la vida terrena, en su vida mortal, nosotros no podemos vencer la tentación. Nosotros la podemos vencer con su gracia y con nuestra voluntad adherida por amor a la voluntad de Jesucristo, porque Él la venció toda clase de tentación. En los evangelios aparecen pues un número determinado de tentaciones, pero Cristo fue tentado en todo. Y entonces, por ejemplo, esas tentaciones que aparecerán ahora en la Cuaresma, ustedes diréis, bueno, si no hubiera existido alguna de ellas, ¿por qué el demonio tiene tanto interés en que alguna tentación hubiera fallado? Porque si hubiera fallado en un hecho salvífico, como son las tentaciones, hubiera quedado truncada la salvación, hubiera quedado mermada. El Padre quiso que todo tuviera lugar y todo tuviera su cumplimiento, por insignificante que fuera, su cumplimiento en la persona de Jesucristo, para que al cumplirse la persona divina
y hombre verdadero y Dios verdadero, nosotros pudiéramos vencer el pecado y alcanzar la santidad. Por eso en Cristo, en Jesucristo, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que vive, incluso en su cincuentena pascual, en esos 50 días en que Cristo está en la tierra, en cuerpo glorioso, anunciándose a sus discípulos, viviendo en la tierra, resucitado y glorioso, tiene también su gran importancia, y todo eso sirve para demostrar la intención clara y cierta de que Jesucristo, con esos hechos también pascuales o pospascuales, Cristo tenía la intención de fundar la Iglesia en el tiempo y que fuera prolongada y tuviera su existencia fecunda y salvífica hasta el último día de la historia, hasta el juicio final. Por eso tenemos que decir nosotros que los acontecimientos de la Pascua, que significa el paso de Dios, que era la mayor de las fiestas religiosas judías, se celebraba en cada familia el 14 mes de Nisán, hablando de la resurrección y de esta fiesta previa, con una cena ritual en que se consumía un cordero sin mancha. Todo ello, dice el Lumen Gentium, en recuerdo permanente de un suceso histórico. Por eso vemos cómo claramente el Antiguo Testamento tenía que suceder así para que tuviera lugar el Nuevo Testamento y la vida de Cristo. Ocurrido en tiempos de Moisés, es el paso devastador de Dios entre los primogénitos de Egipto, del que los israelitas se salvaron por la sangre de un cordero inmaculado, untada a las puertas de sus casas, y que permitió la liberación de esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto, el Éxodo, que viene en el capítulo 12, versículo del 1 al 14 del mismo libro que hemos dicho anteriormente. En nuestro caso, se denominan acontecimientos pascuales a los que Jesús llevó a cabo en la última cena, en su pasión y muerte y en su resurrección. Son los acontecimientos pascuales. Los que no son pascuales son el resto de su vida, anterior a la última cena y posterior a la resurrección de Jesucristo, que volvemos a decir, todo tiene su máxima importancia, toda la vida de Jesucristo en la tierra. Humana antes de la muerte y pospascual después de la resurrección. En nuestro caso, pues tenemos que decir que justamente con estos hechos, Dios lo que hace en la persona de su Hijo Jesucristo es perpetuar la Iglesia en el tiempo. Estos hechos pascuales, que el primero es la última cena, lo que hace es anticipar en ella. Por eso celebra la última cena, es decir, la primera misa. Él ha celebrado la primera misa, la primera Eucaristía, y celebrará la última el día del juicio final, en el que no se verá de nuevo en el cielo la misma Eucaristía celebrada por Él, ya triunfante y glorioso. ¿Por qué perpetúa, primer hecho pascual para perpetuar la Iglesia, la Eucaristía? Porque en ella Cristo va a condensar, va a celebrar anticipadamente toda la obra salvífica. Por eso el sacramento de la Eucaristía es el único sacramento de los 7 en donde se hace presente Jesucristo en persona. En los demás se hace presente por la gracia santificante, por supuesto, los dones del Espíritu Santo. Pero el único sacramento donde Cristo se hace presente en su persona y tiene lugar todos los méritos salvíficos de su pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos y Pentecostés, es en la Eucaristía. Por eso es el primer hecho pascual, para perpetuar la Iglesia en el tiempo y perpetuar permanentemente, perennemente y operante la salvación de Jesucristo en el tiempo, en la historia, querida y amada por el Padre. Pues estamos llegando ya pues al final de este día de hoy, en el que estamos hablando de la fundación de Cristo en el tiempo, a través de los hechos salvíficos, y concluimos diciendo pues que este primer hecho pascual es el que nosotros tenemos que celebrar todos los días en la Iglesia. Por eso la Eucaristía se celebra todos los días en la Iglesia y es un precepto dominical. El único sacramento que tiene un precepto es la Eucaristía, porque en él está presente todos los méritos salvíficos de Jesucristo y la persona entera, la persona del Hijo de Dios en la tierra, de forma gloriosa y triunfante.
Pues, queridos televidentes de María Visión, os deseo que hoy, ya que inauguramos una Santa Cuaresma, participéis todos esta tarde o a lo largo del día de la Eucaristía. Es algo importantísimo empezar la Cuaresma celebrando y participando en la Eucaristía, en donde se nos impondrá la ceniza como señal de penitencia y de conversión. La Eucaristía es el lugar más hermoso, el lugar principal donde una persona, un cristiano, sin ser cuaresma y aun siendo cuaresma, se realiza y nos ayuda a la conversión, que es simplemente, la conversión significa ir pareciéndose cada vez un poquito más cada día a Jesucristo el Señor. Lo mejor que nos puede pasar en la vida cristiana, en la historia, es parecernos a Él en la tierra. Y así tendremos la felicidad, el gozo, la alegría, la sabiduría de Dios en la tierra. Que Dios os bendiga y que Dios os conceda una santa y feliz Cuaresma para llegar a participar y a celebrar plenamente del triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte eterna, que es su resurrección gloriosa. Que Dios os bendiga.